Bueno, vamos a darle entonces un pequeño recordatorio. Recordamos, ¿verdad? Que, gloria a Dios, que Israel, ¿verdad? Ya no se llama Jacob, ya se llama como Israel, ¿verdad que sí? Sube hasta, aleluya, hasta Betel, ¿verdad? Buscando la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Y en eso, buscando esa presencia, él derrama y hace una ofrenda de Líbano, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan lo que es Líbano? El Líbano es muy importante porque acuérdate que Cristo hizo su ofrenda del Líbano. Líbano es cuando tú levantas, ¿verdad? En aquel tiempo levantaban un altar y en ese altar que se le daba a Dios derramaban un vino nunca antes abierto ni bebido, ¿verdad? Era un vino virgen y lo derramaban en tierra, ¿verdad? Para el Señor. Cristo derramó su sangre, ¿verdad que sí? Y utilizó el vino en tipificación de ¿qué? En la Santa Cena. Sangre. En sangre, ¿verdad que sí? Así que Cristo hizo una ofrenda al Padre a través de su sangre para que nosotros podamos ser ¿qué? Salvo. Limpios por su sangre. Amén. Ahora continuamos con la otra mitad del Génesis capítulo 35, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo los versículos del 16 al 20. Aquí que me lo pueda leer bien fuerte, yo se lo voy a agradecer. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirle el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Aleluya. ¿Cuántas muertes van ahora con Raquel en este capítulo 35? ¿Quién murió antes de eso? ¿Quién se acuerda? Una de las criadas, ¿verdad que sí? Débora murió, ¿verdad? Que fue una de las criadas. Ahora en el mismo capítulo, este es el capítulo de la muerte. Amén, porque aquí van a morir 3 personajes en este capítulo. Ya Débora murió y vemos ahora a Raquel que muere también, ¿verdad que sí? Amén. Fíjate que andan en una caravana, ¿verdad? Porque aleluya, Jacob se estaba moviendo, Israel, ¿verdad? ¿Hacia qué? Hacia Belén, ¿verdad que sí? De camino a Belén, que es Éfrata, ¿verdad? El mismo lugar. Aleluya. Hubo que detener esta caravana porque Raquel estaba dada a ¿qué? A dar a la luz. Pero hay un problema con el parto, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue el problema? Pero dio trabajo. ¿Verdad? Que le estaba dando trabajo, era complicado. Después que se cumplió lo que salió por la boca de Jacob cuando el fuego fue a buscar los terafines, que lo tenía escondido era allá debajo, sentado encima de ellos, y él dijo, y Jacob dijo, que el que lo tuviera, que muriera. O sea, que Amén. fue una maldición de muerte Amén, así mismo es. a la esposa. Fíjate, no me había fijado, muchas gracias Moni por traerlo. Anterior a ese, cuando ellos estaban huyendo, Labán estaba buscando sus ídolos y Raquel fue la que lo había escondido. Y Jacob dijo, ¿verdad? Que si alguien lo tenga, maldito sea, ¿verdad? Y que muera en ese momento. En ese momento, ¿verdad? Se había declarado una palabra de muerte y fíjate, esa palabra se cumplió, ¿verdad? En la mujer favorita de él, la mujer que él amaba. Esta era la persona a la cual le había robado los sueños, ¿verdad? Le sacaba la sonrisita, ¿verdad? Esta era la mujer por la cual había trabajado duro. Ahora va a parir. Pero fíjate, aquí me gusta la actitud de Israel, pensando qué diferente es
ahora después, ¿verdad?, de más de 20 años del proceso. ¿Cuántos se dieron de cuenta de lo mismo? Les voy a explicar por qué. Gracias, muñeco. Aleluya. Les voy a explicar por qué. Bueno, aceptó la muerte. Ella está muriendo y cuando nace el hijo le pone por nombre ¿qué? Benoni. ¿Tú sabes qué significa Benoni? Hijo de mi tristeza. Ella a punto de morir, ve el bebé y dice, se va a llamar Benoni. Y ¡pa! Estiró la pata, se murió. Porque este hijo de mi tristeza. Pero Jacob, el creyente, no puede ver las cosas con los mismos ojos de aquel que no. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran ¿para qué? Para bien, ¿verdad? Y aunque muchas veces en el proceso no podamos entender y obviamente nos traiga ¿verdad?, tristeza y conflicto en nuestras vidas, es para bien. Así que Jacob dice, no, yo no le puedo poner hijo de mi tristeza, yo le voy a poner Benjamín, hijo de mi diestra, o hijo de la diestra. Aleluya, yo no sé cuánto están entendiendo, ¿verdad? Cuando vemos la actitud de Jacob, en ese momento podemos ver que Jacob tiene algo, ¿verdad?, una mentalidad completamente diferente de lo que es su esposa, o la esposa que partió. Amén. Otra cosa, yo no sé si se dieron cuenta, ¿en dónde es que muere ella? En la calle. ¿Qué ciudad es esa? Éfrata. Belén. Belén, ¿verdad que sí? ¿Quién nació en Belén? Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cuántos murieron en Belén? En el nacimiento de Jesús. Un montón de niños porque mandaron a matar a los niños que nacieran en esa época. Fíjate que Belén también representa ¿qué? Vida y muerte. Nacimiento y muerte. Muere Raquel, nace Benjamín. Nace Cristo, mueren esos niños. Fíjate que en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. De ahí tenía que ser ¿quién? Jacob. De allí, perdóname, Cristo. Si ese era el lugar de nacimiento de Cristo, aleluya, en ese mismo lugar en donde nace, muere. ¿En cuántos de nosotros debería de haber un Belén en nuestros corazones? Yo me apunto. Yo me apunto. ¿Verdad que sí? Debemos de seguir teniendo ¿qué? Nacimiento de buenas cosas en nuestros corazones, ¿verdad? Y permitir que muera todo aquello que nos aparte a seguir naciendo en Cristo. Aleluya. Por eso Nicodemo no entendía, le decía, es que yo tengo que meterme en el vientre de mi madre y volverle a salir para nacer de nuevo. Yo imagino a Cristo mirándolo como que, dale, brother, y tú no eres un erudito. Se supone que los más inteligentes son los maestros. ¿Ustedes lo sabían? Que estos fariseos y saduceos, etcétera, a los 12 años le hacen como una prueba de inteligencia. Y los más sobresalientes de todos los apartan para ser eruditos de la palabra. Esos son los rabinos que nosotros conocemos. ¿Sabes? Son gente que se supone que sean los más inteligentes de todo. Son separados simple y llanamente para estudiar las escrituras y enseñar las escrituras. Y este hombre, Nicodemo, no podía entender lo sencillez que es morir cada día en uno y nacer nuevamente en Cristo. Qué lindo, ¿verdad? El Señor. Así que seguimos. Duda, pregunta. ¿Dónde enterraron a Raquel? Antes de continuar. Camino. Junto al camino. En el mismo camino de Belén. No se llevó una sagrada sepultura o la que se merecía. Vamos a darnos más adelante cuenta, ¿verdad? Pero vamos a ir un chispito al pasado. ¿Quién compró un lugar para la muerte de su esposa? Abraham, ¿verdad que sí?
Y ahí enterraron ¿a quién? A Sara. ¿Y enterraron a quién? A Abraham. Y ahora vamos a ver a Isaac morir también. Y lo entierran ¿en dónde? En el mismo lugar. ¿Por qué a Raquel no? Era la segunda esposa. No era su primera esposa. Y ante los ojos de Dios, mira esto, ante los ojos de Dios, aunque te guste más la otra o el otro, y aunque sea más bonito, te atraiga lo que sea, para Dios solamente hay que un esposo y una esposa. Te uniste en matrimonio, te uniste con esa persona, ya no hay otro en el camino. Nunca va a ser aceptable ante los ojos de Dios. El ser humano se hizo para tener un esposo o una esposa, más nada. Amén. Es difícil, se le hace a uno, ¿verdad? Con una esposa y la esposa con un esposo, ¿verdad? Porque aunque nosotros damos menos dolor de cabeza, aleluya, como quiera se le hace difícil a las esposas. Amén. Aleluya. No hubo ni uno, ¿viste? Ni siquiera los hombres se murieron ahí. No, estoy loco, muchachos, ese es el problema tú. Amén. Vamos a continuar. Génesis 35, del 21 al 26. ¿Quién me lo puede leer? Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilhá, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ahora, ¿quién es Rubén? ¿Qué pasó aquí? Además de el montón de nombres que ya me voy a explicar por qué lo dice. El primogénito de Lea. Era el primogénito. ¿Y qué hizo él? Se acostó con una sierva Del padre. ¿Cómo se llama eso hoy día? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo? Se llama incesto. Esa es la palabra correcta. Ella no es su mamá biológica, pero ¿quién criaba a los hijos? ¿Los padres o los siervos? Ahora, Bilhá, para Rubén, ¿qué tenía que ser? Una madre. Era como una madre, no era de sangre, pero era como una madre. Automáticamente se convierte en ¿qué? En incesto. Si lo vamos a ver más adelante en la ley, por eso fue que Dios tuvo que hacer la ley, porque no podía, sin haber una ley, no podría haber ¿qué? Culpa de pecado. Para haber culpa de pecado había que tener que crear una ley. Ejemplo, a mí no me pueden dar una multa por cruzarme una luz roja si no hay una ley que diga que cruzarse la luz roja conlleva una multa. Amén. Pero en ese tiempo, aún aunque no había una ley, moralmente estaba ¿qué? Mal. Porque dentro de nosotros habita una ley de moralidad que nos deja saber lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces tú no tienes ni que señalar a la persona para que la misma persona grite. ¿Verdad que sí? Muchas veces tú te le paras, no, porque esto dice, no, pero es que yo no lo hice, o es que yo no sabía. Tú sabes, rápido grita sabiendo que aunque lo hizo mal, ¿verdad? Quiere autodefenderse de eso porque sabe que no es correcto. Es una ley moral que habita dentro de nosotros. Tú chiquito te cogías algo que no era tuyo y tú te asustabas y te lo llevabas con un sustito, ¿verdad que sí? ¿Quién te dijo que eso era malo? ¿Y cómo se llama la conciencia? Espiritualmente hablando. El Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Para nosotros tener vida, dice la palabra que Dios hizo ¿qué? Un soplo de ¿qué? Sin ese soplo nosotros no tenemos vida.
tanto nosotros como los animales tienen ese espíritu dentro de nosotros, que tan pronto morimos, ¿para dónde va ese espíritu? Padre. Regresa al Padre. Amén. Moralmente esto estaba mal. Así que automáticamente Rubén, el hijo mayor de todos los hijos, ¿verdad que sí? Que es hijo de Lea, la esposa verdadera de Dios, ¿verdad? De Israel, y ante los ojos de Dios ella es la única esposa, ¿verdad? Automáticamente, ¿qué hizo? Perdió la primogenitura. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están conmigo? Aleluya, espérate, yo creo que yo brinqué. Ah, no, estoy aquí. ¿Verdad? Pierde la primogenitura y comienza a decir, ¿verdad?, otros nombres, y entre ellos está Rubén, Simeón, Leví y Judá, ¿verdad? Y sigue por ahí para abajo entre los hijos. ¿Por qué entonces, si Rubén perdió la primogenitura, Judá fue quien cogió la primogenitura, si estaba Simeón y Leví antes que Judá? ¿Ah? ¿Pero por qué se la dieron a Judá la primogenitura? Porque ellos siempre estaban fuera de... Espérate. Eso no son, espérate. Les voy a leer algo que dice en 1 de Crónicos 5, del 1 al 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. No fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Por qué? Porque ahora le di para atrás porque me acordé. Ajá. Simeón y Levi fueron los que hicieron el chanchú ese para matar a toda esa gente. Exactamente. Simeón y Leví, cuando violaron a Dina, su hermana, ¿se recuerdan? Capítulos anteriores, ¿qué hicieron ellos? Tomaron la venganza en sus manos y mataron a todos los hombres de allí. Todos los hombres de aquel lugar los mataron. Reyes, culpables e inocentes, todos pagaron por eso. No solamente eso, se llevaron sus mujeres, se llevaron sus hijos, se llevaron sus ídolos, se llevaron sus animales, se llevaron todo. Automáticamente, aunque la violación, tampoco había una ley, ¿verdad que no? Estábamos hablando de eso también en aquella clase. No había una ley, pero moralmente hablando, la violación estaba ¿qué? Mal. Hoy día todavía está mal, ¿verdad? Sí, él no, ¿verdad? Como la violó, ellos se vengaron de su hermana y mataron a todo el mundo. Una venganza que extremadamente exagerada. Por eso, por no tener uso de esa razón, ¿verdad?, confiar en que Dios iba a, ¿verdad?, a tomar la venganza en sus manos, y decidieron tomarla por sí mismos, perdieron también ¿qué? Sus derechos. Automáticamente llegó hasta Judá. Por eso es que Cristo tuvo que venir del linaje ¿de quién? De Judá. Amén. Ya no era Rubén el primogénito, Simeón y Leví ya habían perdido cualquier derecho, así que Judá fue quien lo recibió. Por eso es que nos muestra en Crónica por qué Judá recibió estos derechos. Amén. Amén. ¿Duda, pregunta? Fíjate que Israel también tenía que estar en un momento de conmoción, ¿verdad? Se murió su esposa, su favorita, la mujer que ama, y tiene el nacimiento de un nuevo hijo, ¿verdad? Y muchas veces, en medio de eso, nosotros podemos experimentar cosas iguales. Muchas veces podemos ver que cosas buenas aparecen en nuestras vidas y al mismo tiempo cosas que nos quitan la moral. ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Verdad que sí? Que dice, wow, mira esto qué bueno, y al mismo tiempo, ay Dios mío, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Es bien fácil. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, algunas cosas le obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Vamos a seguir aprendiendo por cada una de ellas. ¿Duda, pregunta? Si voy muy rápido me avisan. Amén. ¿No? Voy bien rápido. Génesis 35 del 27 al 29. ¿Quién lo lee fuerte? Génesis 35 del 27 al 29. ¿Quién lo lee fuerte? 27 al 29. 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 27 al
ciudad de Alba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú, Jacob y sus hijos. ¿Cuántos años murió, dijo? 180. Y sus últimos años, Lleno de vida. lleno de vida y ciego, ¿verdad? Que sabemos que por haberse quedado ciego, Jacob recibió ¿qué? La bendición patriarcal, ¿verdad? La de la primogenitura. ¿Cuántas muertes llevamos ya? 3 muertes, ¿verdad? Débora, Raquel y ahora Isaac, ¿verdad? En un solo capítulo. ¿Dónde los sepultaron? La presentado con Abraham. ¿Verdad que En la sí? cueva. ¿Verdad? Ahí está ahora quién? Abraham, ahí está Sara, ahí está Isaac, ¿verdad? Está Rebeca, amén. Raquel se quedó ¿en dónde? El camino. En el camino, amén. A mí me gusta traerlo, ¿por qué? Porque me gusta enfatizar de que mucha gente, muchas veces la gente dice, no, es que Dios es machista porque el hombre podía tener muchas mujeres. No, no, no. De que Dios permitiera que ocurriera porque su cultura es así, era una cosa, pero Dios nunca creó al hombre para tener más de una mujer. Amén. Nunca lo creó así. Lo creó para que el hombre cuidara de su mujer y su mujer cuidara de quién? De su hombre. Amén. Por eso Continuamos. que tiene una sola iglesia. Por eso tiene una sola iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Quién es el esposo? Cristo es el esposo de la iglesia. Y como Cristo dio su vida por su iglesia, si no, ¿quiénes tienen que hacer lo mismo? Nosotros, ¿verdad? Duda, pregunta en ese capítulo 35. Culminamos el 35. Capítulo 36. Vamos a leer del 1 al 8. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es el... Da un tema, perdón. Lee del 1 al 3 y después brinca del 6 al 8. Porque para no leer las generaciones. Ok. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olíbama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Me dices del 6 al 8. brinca el 6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Óigame, ¿qué hizo Esaú? Yo con mujer extraña. ¿Verdad? Había cogido sus mujeres extrañas, ¿verdad? Las que no debía porque tenía celo, etcétera, ¿verdad? Para molestar a los papás también, como había hecho Noelia conmigo. Para molestar a mi suegro. Aleluya. Eso fue una prueba bien difícil para ellos, pero fíjate, lo lograron. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Verdad? Lo había hecho para todas esas cosas, pero fíjate que hemos dado cuenta que vamos a volver otra vez al tiempo de Jacob y Esaú, y habíamos dicho que Jacob representaba ¿a qué? A la espiritualidad, ¿verdad que sí? Y Esaú a lo carnal. Ahora, vámonos nuevamente a ese punto. Lo carnal y lo espiritual va a crecer igual. Va a crecer junto. Va a crecer de la misma forma. La palabra de la cizaña y el trigo nos enseña eso. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Verdad? Que la cizaña y el trigo que van a crecer ¿qué? Juntos y son idénticos, pero en el tiempo de la siega, ¿verdad? De recogerla, entonces ahí es donde se separa el trigo de ¿qué? De esa cizaña, ¿verdad que sí?
Pero mientras está pequeña no lo puedes hacer porque puedes arrancar también ¿qué? El trigo, el bueno, ¿verdad? Ahora ha llegado este momento de que no hay espacio para lo espiritual y lo carnal juntos. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Llega un momento en nuestra vida que nosotros tenemos que hacer un alto y escoger lo espiritual o lo carnal, porque ambos van a crecer en abundancia. Nosotros tenemos que ¿qué? Separarlo. No se puede ¿qué? Beber un agua fría y otra caliente, ¿verdad? No sé cuánto me están entendiendo. Amén. Hay un momento que hay que hacer una separación. Ajá, Sí, que eso dejarse procesar. ¿Cómo? Dejarse procesar por el Espíritu Santo. Para que entonces podamos ser espiritual. Amén. Sometimiento de obediencia. Pero aquí también hay algo, que Saúl tomó mujer de las hijas de Canaán. Canaán son los descendientes de Can, el hijo de Noé. Amén. Y él le echó una maldición también a ese hijo. Amén. Por verlo desnudo. Sí, acuérdense que Canaán, ¿verdad? Los hijos de Cam, todos tienen que una maldición por la cual lo que le hicieron aquí a Noé cuando, ¿verdad? Se embriagó. Lo que quiero decir en esta área es, acuérdense que nosotros, dentro de nosotros, que estamos compuestos de ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad que sí? Dos de ellos crecen de igual manera, que se llama alma y cuerpo, porque el espíritu es de ¿quién? De Dios. Hay una sola forma de someter la carne en nuestra vida, y es que empoderando nuestro espíritu. Amén. Para eso hay que alimentar más a uno que al otro. Ok, eso no tiene nada que ver con lo que uno come. No sé cuántos están conmigo. Cuando llegan esos momentos, Dios mismo se va a encargar de hacer ¿qué? Esa separación. Aquí dice y lo registra que llegó el momento que ya murió Isaac y Esaú mismo, la carne misma, fue la que decidió que desprenderse. No sé cuántos están conmigo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros han tenido que romper amistades viejas para poder seguir en pos de Cristo? Vamos a hacerlo más. ¿Cuántos de nosotros han tenido que echar a un lado familiares de uno para poder ir en pos de Cristo? Dios me llevó a Alemania para estar bien lejos. Si no, yo les voy a ser honesto, estuviese ahora mismo en los mismos vicios, metiéndome en el mismo perico, en el mismo lugar. Porque yo me conozco haciendo las mismas cosas. No sé cuántos están conmigo. Dios tuvo que hacer una separación en mi vida y llevarme por un proceso para que yo, Omar, cuando llegara aquí, no fuese el Omar que todo el mundo conocía, sino que fuese un Omar que completamente diferente. Un Omar más fuerte. No significa que no estoy propenso a caer, porque todos los estamos, sino que era un Omar que mejor preparado para poder encaminar esta carrera que Dios ha puesto en mi vida. Nosotros en nuestras vidas tenemos que hacer eso. Oye, detenernos y decir, ¿qué yo quiero hacer con mi vida? Oye, yo no quería seguir siendo el mismo hombre. Yo no quería ser la misma persona. Tú sabes cómo uno se cansa, ¿verdad? Esto es parte de mi testimonio. Algún día lo escucharán completo. Algunos conocen varias cosas. Pero tú sabes lo que es que ya te quedaste sin dinero. Tienes la droga hasta las nubes. No te puedes dormir porque la droga te mantiene despierto, ¿verdad? Y estás en el mueble, todo el mundo durmiendo, las 4 o 5 de la mañana, echándole la culpa a Dios, diciéndole, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que yo esté así? Y Él en su eterna misericordia, con cuerdas de amor, seguía trabajando en mi vida, porque Él no quería verme en esas circunstancias, mas yo me seguía introduciendo en ese lugar. Llegó el momento en que Dios dijo, ok, Omar, ¿tú quieres que yo bregue contigo? Sí, pues vamos a sacar el Esaú de tu vida. Que coja sus motetes, todas esas cosas, y la lleva a otro lugar. Para entonces poder moldearte, hacerte un Israel. Un príncipe con Dios. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Coherederos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Así que cada uno de nosotros, los que estamos aquí,
¿Somos qué? ¿Ah? Príncipe con Dios, somos Israel. Amén. Duda, pregunta. Continuamos. Vamos a leer el versículo 12 solamente, porque esta persona tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Bien para conocerlo un poquito más. El versículo 12 solamente. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y le dio un hijo, ¿verdad? Amalek. Este versículo 36 registra una persona muy importante que nosotros tenemos que conocer y entender. Amén. Esta persona se llama ¿qué? Amalek, que significa belicoso. Belicoso. Son los amalecitas. ¿Estos son los qué? Amalecitas. Los amalecitas. Que le llaman cuando vino Gedeón y tuvieron que meter las cosas en la cueva. Este es otro enemigo natural de nosotros. Aleluya, los creyentes. Les voy a explicar un poquito. Amalek personaliza esa promesa, esa palabra, ese decreto o esa declaración que había hecho Jacob sobre Saúl, ¿verdad? Que iban a ser unos descendientes, déjame buscarlo aquí, que iban a ser de guerra, ¿verdad que sí? O sea, son hombres que por naturaleza perseguían a los deseos de ¿qué? De la carne, ¿verdad? Contrario a lo que es de ¿qué? A lo que es espiritual. Son hombres que no nacen, ¿verdad? Nacen sin el deseo de querer buscar a Jesucristo. Amén. Por eso cuando tú te encuentras una persona mala, es bien diferente a una persona que en algún momento conoció a Cristo. Porque aunque tú puedas hacer las fechorías que hayas hecho, ¿verdad? Me incluyo, porque yo fui un delincuente, hay que poner ¿verdad? Los nombres como son. Con todo lo que ¿verdad? Hice en mi vida, que no estoy orgulloso de él, aún así llegaba un momento que me refrenaba, porque como uno dice, el cargo de conciencia, pero era que el Espíritu Santo no me dejaba llegar a muchos sitios. Y muchas promesas retumbaban en mi mente antes de querer llegar a tan lejos. No sé cuánto me están entendiendo. En 1 y 2 Pedro dice, describe ese hombre. Son hijos de maldición y no se cansan de pecar. Así mismo es. Pero no, tampoco podemos confundir una cosa. Porque sean de esa descendencia no significa que no tienen oportunidad de romper cadenas. Claro que sí. Amén. Porque hay una, ¿verdad? De maldición sobre esa familia. Estamos en la gracia. Amén. Vivimos en una gracia que ahí está escrito para romper cadenas y liberar cadenas de maldición. Porque esas cadenas de maldición no tienen que prevalecer en nuestras vidas. Claro que no. A mí algo que me gustó, que escuché el viernes pasado, aquel pastor mientras daba su testimonio decía, oye, yo no vengo de evangelistas ni de pastores, yo no vengo de ninguna familia especial, pero Dios le quiso ponerme aquí como pastor. ¿Por qué? Porque Él deseó que Cristo hiciera algo diferente en su vida, de lo que era diferente en quién, en su familia. El pastor que yo tenía en Georgia era igual, venía una familia de santeros, todos santeros, todavía hoy día todos son santeros, menos él que es pastor. Nosotros podemos ¿qué? Romper esas cadenas de maldición sobre nuestra vida. Mi papá fue lo mismo. Mi papá practicó santería, vino de familia de santeros. Dios rompió esa cadena. Aleluya. Y heme aquí. Puso ¿qué? Un linaje nuevo en esta generación. ¿Cuántos le pueden creer a Cristo? Amén. Fíjate que los amelitas, ¿verdad? Amalecitas llevan esto, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? De la tierra prometida, que fue la primera nación que los atacó. ¿Quiénes fueron? Los amalecitas. Fíjate, para que no, parece casualidad, pero vamos a ir llevando más adelante, porque muchas veces Dios le dice al pueblo de Israel, oye, mátalos a todos, elimínalos todos, mujeres y niños, todos, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que no quiso hacer caso, y uno dice, oye, pero mujeres y niños también. Y vamos a ver las razones por las cuales esto viene desde Génesis, por la desobediencia de uno. Por la desobediencia de uno. Mi desobediencia va a traer ¿qué?
¿Va a traer qué? Va a acarrear qué? Problemas y situaciones en mi vida. Oye, yo no puedo hacer lo malo y no llevarme consecuencias. Tarde o temprano me las pueden llevar. Si no, mis hijos van a acarrearlas también. Al menos que ellos se dediquen a qué? Romper cadenas. A no seguir cayendo en lo mismo. En Éxodo 17 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel ¿en qué? En Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeron varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Representa el papel, ¿verdad? La exención de lo que esto es la intercesión. También mientras levanta sus manos, el pueblo ¿qué? Prevalece. Cuando bajaba su mano, prevalecía ¿quién? Amalek, ¿verdad? Notamos lo que significa esta batalla, ¿verdad? Espiritual entre la vida del creyente. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de él toda memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, que significa que Jehová es que mi bandera, ¿verdad que sí? Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Mírate esto. Entran en esta batalla y Dios hizo una promesa. Mira cuál fue la promesa. Raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Raeré significa ¿qué? Remover, estirpar desde la raíz, desde adentro. Raer es sacarlo todo, eliminarlo. ¿Por qué? Por completo. Una promesa, amén. Éxodo 17. Este conflicto, ¿verdad? Lo simbolizamos, como dice, de generación en generación. Los amalecitas extinguieron, pero de generación en generación todavía hoy que nosotros lo vivimos. ¿Cómo? Espiritualmente hablando. ¿Verdad que sí? Esta es la guerra natural de ¿qué? Entre el espíritu, ¿verdad? Y la carne del creyente. Esta guerra que nosotros tenemos constantemente. Pablo decía, ¿verdad? Acerca de este conflicto, dice, así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5, del 16 al 25. ¿Iba a decir algo, Moni? No. Israel, ¿verdad? Nosotros tenemos que una tierra que prometida, ¿verdad? Que se le dio aquí al pueblo de Israel. Por tanto, nosotros también tenemos una tierra prometida. ¿Cuál es? Reino de los cielos. ¿Verdad? La Nueva Jerusalén. Amén, la Nueva Jerusalén. Muchas veces estamos equivocados que decimos, aquí nos vamos para el cielo. Sí, vamos para el cielo temporalmente. Amén, mientras pasan por la gran tribulación, nosotros vamos a estar en el cielo en las fiestas del Cordero.
Pero nosotros siempre vamos a habitar al donde. En esta tierra. La nueva Jerusalén será aquí en esta tierra. La palabra dice que la tierra será purificada con azufre y fuego. Y la nueva Jerusalén descenderá. Y habitaremos con Cristo y reinaremos con Cristo. Amén. La promesa de nosotros no es el cielo, es estar juntamente con Cristo. Y yo la vi descender hace como 3 años, más de 3 años. El globo de la tierra estaba suspendido en el aire. Entonces se abrió la tierra y se quedó unida por detrás, pero se abrió completa y entonces bajó la nueva Jerusalén a la tierra. Ahí. Qué lindo, ¿verdad? Cuando llegue ese momento. Digo, yo no me lo puedo imaginar porque mi imaginación es muy cortita como para eso. Amén. Pero hay una parte que nos entristece en esta nueva Jerusalén, y hay una parte que nos alegra en las promesas de Dios. Y les voy a decir por qué, ¿verdad? Antes de continuar. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquellos que la leen, cuando después más adelante la busquen, que la nueva Jerusalén es un poquito más grande que la mitad de los Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto es eso? Bien poquito para las miles de millones de personas que han muerto y las que van a morir hasta que Él venga. Pero fíjate, en Hechos hay una promesa de Dios, dice, y el Señor añadía los que iban a ser ¿qué? Salvos. Yo tengo una casa de 2 cuartos, tengo 5 hijos, y si los hijos hacen como algunos, que se casan y llegan a la casa con los nietos a vivir también, pues entonces hay que seguir ¿qué? Hacer hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, Él lo va a hacer. Amén, pero la palabra dice que Él va a seguir que añadiendo los que han de ser que salvos. Amén. Así que pelee por su salvación. Aleluya. Ahora mira bien, los amalecitas después que salieron de Egipto, ¿verdad? Que tuvieron estos problemas y toda esta batalla, ¿verdad que sí? Ellos nunca tuvieron ¿qué? Temor de Dios. Ellos rechazaron constantemente a Dios. Y fíjate que en Deuteronomio dice, ¿verdad? Del 25, del 17 al 19, le dice, recuerda lo que te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron en tu encuentro y atacaron por la espada a todos los rasgados. Perdón. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Así lo dice. No lo olvides. Búsquelo. Deuteronomio 25, 17 al 19. Siglos después, ¿verdad? Vemos un día que el rey Saúl no lo obedeció. Mira las consecuencias. Dios hizo una promesa. Dios hizo una promesa y confió que el rey que él puso en Israel iba a cumplirla. Amén. Y dice que un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que ponga atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tenga compasión. Mátalos a todos. Hombres, mujeres, niños y recién nacidos. Toros, ovejas, caballos y asnos. Primera de Samuel 15 del 1 al 3. Los amalecitas ya había tenido que este encontronazo en el Señor, ya era promesa de Dios de que esto tenía que ser así. Amén. Estamos hablando de la vida de los tuyos en contra de quién, de la vida de otros. Si alguien mete en tu familia, en una tierra de nadie, acuérdense, no había democracia en aquel tiempo. Era tiempo de que sobrevive quién, el más fuerte. Mucha gente dice, no, que esos son genocidios, etcétera. Eso no es genocidio. Están salvando y asegurando la vida de nosotros hoy día, porque gracias a estas promesas nosotros estamos aquí.
Si no, nunca hubiese habido un Cristo Salvador. Si no, nuestras vidas no hubiese habido gracia. Si no, no conociéramos lo que es democracia hoy día. Si el mundo hubiese seguido siendo ¿qué? Tierra de nadie. Así era el mundo. Tomaban las cosas como querían. Cuando leíamos 2 versículos atrás, cuando fueron a Siquén, ¿qué fue lo que le pasó a Dina? El príncipe pasó por allí, vio a la muchacha, le gustó y como era costumbre las violaban. Esta es mía, pues me gustó, pues te violé y vete. Para ellos no era malo. Ese era el mundo que se conocía en ese tiempo. Lo que muchas veces nosotros no lo entendemos porque vivimos en un mundo completamente libre comparado con este. Si nos ponemos en balanza, el mundo que vivimos hoy es más seguro que ese mundo que se vivía antes. Porque cualquiera podía entrar en tu casa y si tú eras débil, hacían lo que querían en tu casa. Ese era el mundo que se vivía en aquel tiempo. Fíjate que mira lo que pasa. 1 Samuel 15 del 8 al 9. Pero Saúl obedeció parcialmente, nada más, ¿verdad? A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonar la vida al rey Agag, Saúl y su ejército perseveraron las mejores ovejas, vacas, los terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. ¿Qué hace el profeta de Dios cuando ve lo malo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre de Dios cuando ve lo malo? Hace buche. Dar decreto. ¿Ah? Dar el decreto, consulta con Dios y dar el decreto. Amén, pero hace buche o tiene que decir algo al respecto. Se queda callado, tiene que hablarlo. Tiene que hablarlo. ¿Verdad que sí? Mira esto. El profeta Samuel le reprendió a Saúl severamente. ¿Por qué no obedeciste al Señor? 1 Samuel 15, 19. Luego le preguntó, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcas holocaustos y sacrificios o que le obedezcas lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Tú sabes qué le pasó a Samuel después de haberle dicho esas palabras? ¿Verdad? Aquellos que les gusta la historia y quieran leerlo más adelante. Samuel estuvo toda la noche orando, intercediendo por Saúl. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dios? Ya cállate la boca, no te voy a escuchar más. Deja de orar. Este ya no tiene marcha atrás. Levántate, toma el cuerno, saca el aceite. Vamos a buscar los nuevos reyes. ¿Qué tú quieres que el Señor haga contigo? Es que yo hago tantas cosas, ¿no? No le importa el sacrificio. Obediencia. Hace tiempito atrás habíamos hablado de eso. En Japón, ellos, ¿verdad? El país más tecnológico, más inteligente del mundo, ellos no se consideran inteligentes. Ellos se consideran obedientes. Y el lema de ellos es: la obediencia supera la inteligencia. Porque de qué te vale ser el hombre más inteligente del mundo y eres completamente indisciplinado. ¿Estás desperdiciando qué? Tu inteligencia. Salomón le pasó lo mismo. Salomón no registra la Biblia si fue salvo o no. Vamos. No lo registra. Este hombre fue el hombre más sabio del mundo. Su inteligencia superaba lo que cualquier hombre, cualquier ser humano todavía ha registrado hoy. ¿Me están entendiendo? Cuando Saúl Salvela murió en el campo de batalla, había un joven amalecita que se jactó de haberlo matado. Él lo mató de verdad. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Él se suicidó. Con la espada, y ahí se tiró con la espada, ¿no? Así mismo, con su propia espada, él se suicidó. No pudo vencer el mal que había hecho contra Dios. Tampoco pudo vencer su orgullo
en arrepentirse y hacer lo bueno delante de Dios. ¿Qué le pasó a Judas? Lo mismo. Cuando se dio cuenta que vendió a Cristo por debajo de lo que se vende un esclavo, sabiendo que aquel era el Rey de Reyes y Señor de Señores, en vez de arrepentirse y de ir donde el Señor y decir: Señor, lo he hecho mal, yo sé que el Señor le hubiese traído perdón, porque no le importa que lo haya traicionado. ¿Cuántos de nosotros lo hemos traicionado constantemente una y otra vez, prometiéndoles cosas que nunca le hemos cumplido? Mas aún así nos acercamos a Él ante el trono de la gracia, le pedimos perdón y Él nos perdona. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. ¿Verdad? ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Mira lo mal que él hizo. Más adelante, cuando vemos en el libro de Esther, ¿verdad? El malvado Amán, ¿verdad? Recuerden ese nombre, Amán. Hacía planes para esto, ¿verdad? Para exterminar el pueblo judío. Este es descendiente de Agag, el rey que Saúl le perdonó la vida. Había un propósito por el cual Dios dijo: elimínalos a todos. Ahora, descendencia de ese, estaba ¿qué? Haciéndole guerra nuevamente al pueblo de Dios. Algo que pudo haberse terminado en un solo lugar. Algo que costó su vida. Algo que costó la vida de muchos más adelante. Los errores de uno se pagan con creces. Digo, si el que quiera eso en su cargo de conciencia, amén. Yo no lo quiero. Y no somos perfectos, ¿verdad? Porque no lo somos. Pero tenemos que estar constantemente, ¿verdad?, pensando en las decisiones que nosotros tomamos. Amén. ¿Duda, pregunta? No. Yo lo voy a detener aquí porque no quiero entrar en el capítulo 37. Los demás versículos, están viendo, ¿verdad?, que son todos versículos a través de generaciones en generaciones. Realmente no vamos a entrar en ellos porque no hay ningún significado en especial. El único en especial que quería traerle eran estos, porque muchas veces en las escrituras vemos cómo Dios actúa dramáticamente, pero no vemos que vino desde el pasado, lo que se pudo haber evitado por las acciones de nosotros. Amén. Dios se canta lo cantamos como el malo por culpa de los errores que nosotros cometemos, y Él, enmendando los errores, nosotros los hacemos ver ¿qué? Mal a Él. Amén. Siempre tenemos que recordar que los problemas y las cosas que nosotros hacemos como seres humanos no es culpa de Dios. Dios no tiene la culpa que por mis errores ocurran cosas. Amén. ¿Cuántos han escuchado el testimonio del loco del cuarto 8? Sí, yo lo vi presente. ¿Verdad que sí? Tremendo testimonio. Este hombre le dio un cáncer en el cerebro y todo. El hijo de Rómulo Betancourt. Amén, Betancourt. Este hombre tenía una vida programada perfecta. Entra a la escuela de medicina y comienzan a meterse droga. La droga le hizo que cayera un cáncer, un tumor en el cerebro. Ese tumor le hizo tanta presión que quedó psiquiátrico. Se desmayó en plena graduación de medicina. Se levanta, le rompe un ojo, le explota un ojo a la enfermera. Allí comienza y le hacen un roto, si no le cuento algo corto, le hacen un roto en la cabeza para que supure toda la pudrición que tenía del cáncer, por las consecuencias de sus propias acciones. Fíjate, una mujer quedó ciega de un ojo y con dolores de cabeza el resto de su vida por todos los nervios que les explotó. ¿Sabes? Mucha gente quedaron traumadas, ¿verdad? Él mismo se quedó ciego, se quedó mudo. No tenía casi olfato. Evacuaba donde comía y toda su pudrición caía donde mismo estaba. Esas son las consecuencias que nosotros traemos en nuestras vidas. No podemos decir: Dios mío, ¿por qué tú me hiciste esto? No. Dios mío, yo me hice esto. Dios mío, ¿por qué permitiste que me hiciera esto? No, no, no. Él lo hizo. Él lo hizo. Cuando salió la Torre Gemela, Dios, ¿por qué tú me permitiste que tomara las Torres Gemelas? Pero porque tú me sacaste del sistema de gobierno. ¿Por qué me sacaste de las escuelas? Ahora están matando todos los niños en las escuelas. ¿Están conmigo? Son las decisiones que nosotros hacemos. Sacrificios, nosotros hacemos sacrificios para cualquiera. Obediencia, muy difícil. Yo tengo 3 hijos y es bien difícil.
Y a pesar de que uno los ama y en su desobediencia, uno muchas veces, ¿verdad? Los perdona y hasta los añoña, pero en ocasiones papá tiene que ser ¿qué? Tiene que ser fuerte, ¿verdad que sí? La palabra exactamente nos dice claramente que el padre que no corrige a su hijo odia a su hijo. El padre que verdaderamente ama a su hijo lo corrige. Y lo corrige a tiempo. El que no lo hace, la palabra claramente lo dice, lo odia. Dios tiene que corregirnos, porque si no, su palabra dice que nos odia. Y sería que contradictorio, ¿verdad que sí? Dios nos ama, sigamos aprendiendo de Él. Duda, pregunta, ¿alguien quiere traer algo más de esto? ¿No? Pues damos por concluida la clase en esta noche. Recuerda que